tal, mi gente de FJ Decision Point? Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar con José Manuel Raga. José Manuel Raga es un empresario y atleta de alto rendimiento. Él nos va a explicar un poco cómo estas cosas van en conjunto, cómo pueden las personas afrontar retos, desafíos y bueno, y seguir involucrado en el mundo de los negocios y el deporte. Así que bueno, va a estar súper interesante. Dale play. Bueno, bienvenido José Manuel a FJ Decision Point. Qué placer de tenerte aquí, mi pana. ¿Cómo estás? Encantado, es un gustazo, Franklin, mi pana, venezolano, venezolano. Sí, sí. Qué bueno que ese talento lo podamos sacar a la luz, ¿no? Entonces, bueno, José, Gracias. aquí hay algo bastante interesante tu perfil, por lo que hemos visto a lo largo de tu carrera, tanto profesional como de atleta, ¿no? Y quisiéramos hacer como un match ahí, como una mezcla para que nos expliques un poco cómo va esto, ¿no? Mira, eres un atleta de alto rendimiento y quisiera que nos explicaras un poco cómo influye esto a la hora de asumir nuevos retos, desafíos, ya que tú has tenido una vida de perfiles de alto cargo, emprendimientos, o sea, has estado siempre ligado al mundo de los negocios, por así decirlo, pero a la vez con el deporte. Entonces, ¿cómo influye eso a través del éxito? Porque has logrado llevar a cabo ambas actividades en paralelo de forma exitosa. A ver, bueno, pienso que el deporte en sí siembra esos valores que hacen, digamos, que te hacen perdurar en el tiempo de una manera disciplinada, constante, enfocado. En el caso concreto, por ejemplo, de la natación, que es el deporte con el que digamos, me identifiqué desde muy pequeño y que posteriormente tuvo una consecuencia muy importante en mi vida con los proyectos a mar abierto, los retos a nado en aguas abiertas. Eh, Poner en práctica esos proyectos, eh, precisamente lo que hacen es ejercitar muchas cosas del comportamiento humano que precisamente son esas herramientas que te ayudan a potenciar en otras áreas, que te ayudan a, digamos, insisto, no decaer, mantenerte firme en esos momentos desafiantes, en esos momentos de adversidad. Porque, a ver, al final no todo es color rosa, ¿ok? Ok, Entonces, transitar en ello es lo hermoso, es lo bonito, la película completa, desde que inicias algo, entiéndase, un proyecto deportivo, comercial, eh, lo que te quieras proponer en la vida, pero haciendo la analogía concretamente como lo mencionas, en términos del deporte con lo profesional, los emprendimientos, y precisamente, por ejemplo, emprender es lanzarte a la aventura, ¿ok? ok, Es esa aventura donde, digamos, tienes un plan, tienes un método, tienes un procedimiento, un protocolo que tratas de seguir, pero que también tiene sus variantes y sus acomodos hecho a tu medida que hace que puedas llegar a la otra orilla si tuviese que entonces que devolver la analogía con las travesías a mar abierto, ¿no? ok, Eh, en realidad, fíjate, digamos, yo no soy un nadador de base, yo de pequeñito, digamos, me lanzaron al agua en la piscina, más bien me intimidó muchísimo la piscina en su oportunidad y después de ahí estuve en otras prácticas deportivas. Pero yo retomo la natación es, digamos, ya de adulto y me atrevería a decir que eso fue lo bonito, o sea, el transitar en distintas disciplinas para después reencontrarme otra vez en el agua con otra aproximación, con otros deseos, con otros intereses. Eh, y bueno, es eso mismo, insisto, lo que he tratado de aprender o olfatear, leer cada vez que se me presenta una situación en la cual me motiva a emprender un proyecto, a establecerme un objetivo, un método, una meta, perdón. ok. Eso. Entonces, el deporte en sí tiene esos componentes importantes, como es, insisto, la disciplina, la perseverancia, el trabajo en equipo, incluir a otras personas,
debatir en las ideas para juntos construir una solución, un planteamiento. Entonces, eso es lo bonito y hermoso, además, cuando lo puedes celebrar, esos éxitos, esos triunfos, pero también cuando te puedes sentir acompañado en esos momentos desafiantes, en esos momentos retadores, ¿no? ¿Ok? Así lo veo. Sí. Oye, qué bueno. Pero fíjate algo, hablando de la natación, veo que tú tuviste el tema de, has nadado en aguas abiertas, ¿no? Entonces, lo que es Margarita, Trinidad y Tobago, el mismo Reino Unido. Cuéntanos un poco sobre eso, ¿no? Porque, o sea, no es lo mismo, como tú dices, nadar en una piscina eh, que meterse en aguas ya profundas. O sea, ¿cómo es qué es nadar en aguas abiertas? ¿Qué fueron estas experiencias que tú viviste? Porque son retos bastante desafiantes, que no es para cualquiera. A ver, como te comenté, yo retomé la natación digamos, de jazz, de adulto, me había graduado de bachillerato, comencé a jugar un polo acuático justamente en el último año de bachillerato, antes de graduarme, y después mantuve la práctica posteriormente, pasado 4 o 5 años más tarde, ¿no? Después incursioné en artes marciales, que también las artes marciales marcaron una pauta muy importante en mi formación, en mis cosas, en la afinidad con la persona que da, que te instruye, los principios, el protocolo, lo ceremonioso de la práctica de un arte marcial, en ese momento el Kung Fu y el Taekwondo. Y eso lo disfruté muchísimo. Y eso también me ayudó posteriormente luego a el enfoque, a estar enfocado en el propósito, ¿no? Eh, Llego a la natación en aguas abiertas porque recuerdo, bueno, en realidad las historias comienzan un poquito antes, estando estudiando en la universidad, Ok, y recuerdo que mi madre me leía un artículo de una revista dominical y me decía, oye, José Manuel, mira esta historia de este muchacho que hizo una travesía en mar abierto. Wow, en ese momento yo estaba estudiando en la universidad y, y recuerdo que la historia la leí completo y me quedó dando vueltas, enganchado, y dije, wow, a mí me encantaría hacer algo como esto. Y era la historia de Darío González, quien fue el pionero, un nadador de alta resistencia, de alto rendimiento, que hizo una travesía pionera en su oportunidad, que era unir tierra firme Venezuela con la isla de Margarita. ¿Ok? muy bien. Y en ese entonces yo leí la historia y me encantó y me quedó, oye, esto sería interesante hacerlo en un futuro, me encantaría proponerme algo como esto. Pasados los años y estas cosas como que, digamos, te quedan ahí, pues, o sea, Sí, sí. no es fácil que se vayan de tu mente. De verdad, nunca pensé que o sea, a ver, lo leí el artículo y me quedó ahí, pero sinceramente no tenía como que la conciencia, la verdadera conciencia de que esto lo iba a hacer en un futuro. Pero Claro. bueno, las cosas se van dando, los acontecimientos, los hechos, las experiencias, las personas, y comienzo a nadar en una piscina. Ya en ese momento ya me había graduado, estaba en el trabajo, me iba a los mediodías a nadar, recuerdo, a Parque Miranda, la piscina del complejo Parque Miranda, en ese momento con el Club Vikingo. Y, y ahí tuve mi primera experiencia de participar en una competencia en aguas abiertas, que es una competencia tradicional que se hace en Venezuela, que es el cruce del Orinoco y el Caroní. ¿Ok? Ok. Y entonces, bueno, eso lo hice en 2 oportunidades, participé y lo disfruté muchísimo y me conecté con eso. Cabe destacar ya en el pasado, desde muy pequeño, el ir a la casa de la playa de mi tía Carmen era también una historia muy bonita, porque era compartir con los chicos del pueblo en Ok. Carmen de Uria, una locación que desapareció luego Sí, de la catástrofe del por desvale, la tragedia de Vargas. del ave, la tragedia de Vargas, como se llamó en su oportunidad, hoy en día el estado de La Guaira. Y entonces, eh, ese compartir con los chicos, ir al mar a buscar las olas y comenzar, ya tú sientes que hay una afinidad muy fuerte digamos, con el mar, con el Ok. mar abierto. Y vivir la experiencia entonces, años siguientes, en lo que fue la travesía del Orinoco y del Caroní, pues también me volvió a conectar con eso, ¿ok? Y ya, bueno, desde un
punto de vista competitivo, pero conmigo mismo, ¿ok? Ok. Yo en realidad nunca fui un nadador federado, ni participé en competencias, ni tuve destacada participación en competencias, digamos, del circuito de natación como tal, Ok. sino que me lo tomaba para mí, ¿ok? Ese era mi objetivo, mi propósito, y lo sigue siendo, sinceramente, ¿ok? Entonces, bueno, le comento a mi entrenador en ese entonces, pasaron un par de años, y comienzo a nadar en el equipo del Valle Arriba, y le comento a mi entrenador en ese momento, Víctor Montero, que oye, a mí me encantaría hacer algo como lo que hizo Darío González en su oportunidad. Y bueno, palabras más, palabras menos, a las semanas estábamos montados ya en un plan de entrenamiento, y obviamente te tocaba entonces entender que ese proyecto, si vas a tomar la decisión, amerita salirle al frente en planificar, establecer roles, una metodología, contar con recursos, capital humano, económico, para poder hacer esa travesía realidad, ¿no? Y entonces Ok. ahí, bueno, comienzas a gestionar proyectos, ¿ok? De otra envergadura, distinto a lo corporativo, que ya venía trabajando en una empresa transnacional francesa. Y entonces, esa analogía, ese compartir de ambos roles, pues bueno, pones en práctica, digamos, lo administrativo, el conocimiento, pero también lo llevas en la práctica en la parte deportiva. ¿Ok? Sí. Y así fue como gestionando el proyecto. En su oportunidad lo llamé el proyecto Reto en Aguas Abiertas. ¿Ok? Y precisamente en agosto del 2002 me lancé al agua desde el Morro de Wow. Chacopata, que es el punto más al norte de Tierra Firme, Venezuela, en el estado Sucre, frente a la isla Margarita. ¿Ok? Y la intención era cubrir la distancia del Morro de Chacopata hasta Punta de Mosquito, que es el punto más al sur de la isla, más próximo, cercano a Tierra Firme, Venezuela. ¿Ok? Ok. Eh, bueno, pero la verdad es que hay que colocar en contexto que hay muchos factores que tienes que considerar, como son las corrientes, como son las condiciones climáticas, el viento, y ahí, bueno, transitas en una historia bien importante, que es hacer el levantamiento, el estudio de las condiciones ideales como para lanzarte al agua y, digamos, llegar a la otra orilla, digamos, sano y salvo y bueno, y celebrar el logro, ¿no? Esa historia fue muy bonita, fueron más de 12 horas 11 minutos en el agua, Wow. de 12 inicio a horas en el fin, agua. 12 horas 11 minutos en el agua. Y, y bueno, obviamente con sus momentos de tribulación, de duda, de mucha, oye, ¿será que puedo? ¿Será que no llego? Y gracias a Dios, bueno, llegamos a la otra orilla. En realidad no llegamos a Punta de Mosquito, llegamos a una playa un poquito, las corrientes precisamente Que y fueron las como ráfagas de desviando viento para. tan fuertes te fueron desviando y gracias a Dios llegamos a un punto que se llama la isleta. ¿Ok? Ok. Y bueno, ahí nos recibieron unos locales que estaban ahí. Recuerdo que uno de ellos me echó un tobo de agua fría helada. Eh, Estaba muy, muy hinchado del producto. Es un agua muy, muy salada porque ahí mismo, obviamente es agua de mar, pero digamos, tus mucosas se hinchan, se Wow, inflaman son y 12 tenía horas en el mar. los ojos sumamente inflamados, ¿ok? Y muy irritado por las coyunturas del roce de las brazadas, ¿ok? Y bueno, al día siguiente, de regreso en la embarcación, todos celebrando, contando los pormenores y las vivencias de cada quien, de cómo lo vivió cada quien la travesía. Y cada una de esas personas pasamos a ser, digamos, una familia en grande y relaciones que todavía se sostienen en el tiempo. Entonces, muy bonito, como te comentaba esto, el formar equipo, el hacer Ok. equipo, el estar ahí, el acompañarnos, el ayudarnos. Y en cualquier momento, en circunstancias difíciles de la vida, ¿no? Y bueno, así nació el proyecto Reto Aguas Abiertas en el año 2002. Cuando íbamos en la embarcación, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, O ¿qué sea, vamos a hacer ahora? recién Entonces, wow. calentito de haber llegado a Margarita, empezaron o sea, a Después, pensar. ahí pernotamos ese día fondeados ahí en la playa. Y al día siguiente zarpamos bien temprano de regreso a Puerto La Cruz. ¿Ok? Ok. Y de Puerto La Cruz veníamos a Caracas, ¿no?
Y bueno, digamos, esa pregunta surge, pues bueno, ajá, ¿y ahora qué se te ocurre? Osuna? ¿Qué quieres hacer? Bueno, de verdad que quizás no teníamos mucha conciencia de eso. Para mí, por lo pronto, era llegar, compartir la Descansar. buena noticia, descansar. Pero bueno, sí, te ves envuelto en esto tan maravilloso que te genera una adrenalina, unas energías muy sabrosas. Y bueno, tiramos el mapa del Mar Caribe y la intención era ver qué otra distancia en aguas abiertas sería interesante plantear. Y ahí es donde surgió la idea de cruzar a nado Venezuela, darle a Venezuela inclusive el privilegio de tener una travesía de carácter internacional. Es Ok. decir, unir Venezuela con Trinidad, que era el país próximo, ¿no? Hacia el oriente. Y, y bueno, así fue como nació el reto 2003. Un año más tarde, en septiembre del año 2003, me estaba lanzando el agua. Este proyecto fue bien ambicioso, igual que el 2002, obviamente. Ya había una experiencia, había, digamos, un logro, un éxito. Claro. En aquel entonces, bueno, mi gran incentivo era, oye, Darío lo pudo hacer, oye, me he venido preparando, me he venido, eh, 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 digamos, preparando en todo, en el proyecto, en todos los Y detalles, con en la una experiencia logística, previa, pues también. mi preparación física. Claro, pero en el año 2002 yo decía, bueno, si hay alguien que ya lo pudo hacer, oye, para eso me he preparado, seguramente yo también puedo, ¿ok? Ok. Así tú te propones hacer, en mi caso me planteaba cómo llegar a la otra orilla. Pero en el caso de Venezuela Trinidad no había referencia a ningún nadador que hubiese hecho. Entonces era mucho más intimidante, algo desconocido, sin Claro. saber si era posible. Entonces eso ameritó dentro del equipo un estudio más minucioso, más detallado de las corrientes, las condiciones, la locación. Y de hecho hice un viaje previo, nada menor, es cruzar aguas internacionales además, y era involucrar las autoridades competentes de seguridad marítima, entiéndase la Armada de Venezuela con la Armada de Trinidad, Ok. los permisos precisamente para Claro, los poder permisos que llegar a otros conllevan países. eso. ¿Ok? Exacto. Es correcto. Entonces, el proyecto adquiere otra envergadura mucho mayor que requiere un detalle importante, ser más juicioso en calibrar todas estas cosas. Conformar el equipo de las personas, los kayakistas que me van a acompañar, los nadadores que se alternan y me acompañan ciertos kilómetros. Entonces, todo eso, la alimentación. Entonces, todo montar este proyecto era bien ambicioso. Ok. Hice un viaje previo a la locación de Macuro, que es el punto de referencia histórico en el país donde puso por primera vez pie Colón cuando, digamos, pisó Cuando territorio llegó. venezolano. Ok. Y, y ahí con los lugareños, bueno, en principio fue conocerlos, saber y entender qué opinaban ellos de las condiciones del mar, porque al final esas personas salen a la mar a pescar, a echar sus redes, ¿ok? Viven gran parte de su economía de la pesca, ¿ok? Y entonces, bueno, ahí es donde comenzamos inclusive incorporamos también los datos que manejaba la Armada venezolana y además contar con el apoyo de una fragata, un PG, un patrullero guardacosta que pudiese custodiar la travesía en su momento. Ok. Y bueno, y así fue como nos lanzamos. En realidad fueron dos PG que contamos con la asistencia de ellos. Obviamente también hicimos los contactos con las instancias gubernamentales de la Embajada de Venezuela en Trinidad, ese enlace para permitir que digamos, las embarcaciones de la Armada de Trinidad entendieran que iba a haber una travesía en tal fecha que estaba agendado y que por consiguiente estas fragatas necesitaban los permisos pertinentes para poder entrar, ¿no? Claro. Y en septiembre del 2003, bueno, me lancé al agua. Fue otra historia maravillosa. En principio, bueno, siempre fue muy intimidante, muy intimidante. Las condiciones son bien adversas, muy retadoras. El punto de salida, el mismo día lo cambiamos dos veces en dos oportunidades. Entonces, habíamos hecho un ensayo días previos y saber de que ese ensayo que hicimos iba a ser, se cambió totalmente distinto O sea, en al cuestiones día de de tiempo la salida. cambiaron. Wow. Claro, porque de hecho recuerdo que en la mañana las olas llegaban
a la plaza del pueblo de Bacuro. Recuerdo que había un fuerte oleaje y bueno, yo iba a salir de un punto, digamos que en teoría ya era como más próximo a las primeras islas de Trinidad y Tobago, que son Chacachacare, Isla de Huevo e Isla de Mono. Son islas que pertenecen a la plataforma continental de Trinidad, Ok. Trinidad y Tobago. Hay una isla que se llama Isla de Pato, que pertenece a la plataforma continental venezolana, que está como que en el medio de ese Sí. canal. Y además que es un canal, lo voy a decir así, porque es las corrientes que vienen del sur, que es la desembocadura del Orinoco, el delta del Orinoco, y las confluencias de las corrientes del Mar Caribe, que vienen del norte o del este. ¿Okay? Entonces, cuando leíamos la carta, cualquier carta de navegación, que suelen tener las flechas que más o menos definen el comportamiento de las corrientes, es como que si leyeras y estuvieses viendo un remolino, porque en realidad lo que sucede es eso, convergen corrientes y hay veces te lanza a un lado o te lanza para el otro. Entonces hay que ser muy estratégico en cómo nadar esas corrientes. ¿Okay? Y eso, a ver, uno está en el agua ejecutando la actividad, pero uno, digamos, uno va a sangre, ¿ok? Claro. Las otras embarcaciones van a remo o van a motor, pues. Entonces, hay que, para que yo pueda seguir el paso, tengo que seguir esa ruta que va marcando la embarcación, ¿ok? Una embarcación de pequeño calaje. Y la custodia de las grandes embarcaciones. En ese momento, a las 10 horas, 40 minutos aproximadamente, estaba llegando a Trinidad. Y igual fue un momento maravilloso, cuando esa sensación, cuando pones el pie en la arena y sientes, wow, o inclusive cuando ya estás dando las brazadas y ves el fondo marino mucho más bajo, eso te motiva y ahí, bueno, ahí sacas la fuerza que ya sientes que no tenías, ahí es donde te vuelve, revive y llegué. Gracias a Dios, Qué esa bueno. fue la historia, fue muy bonito. Tuvimos una bienvenida ahí en la bahía, Teteron Bay, me acuerdo, se hizo toda una comitiva de bienvenida. Ahí hubo una rueda de prensa, compartimos con los medios de Trinidad y Tobago. Y bueno, ahí mismo nos embarcamos en los PG. Descansé en uno de los camarotes del capitán, que me cedió su camarote gentilmente para que descansara. Y zarpamos de regreso a Macuro, y de Macuro a Puerto Hierro, y de Puerto Hierro bajamos a William Ok. y de regreso a Caracas. Esa fue la historia del 2003. Luego que llegué de esa travesía del 2003, paralelamente, bueno, en todas estas historias, la empresa donde ejercía mis funciones profesionales, bueno, fue un gran patrocinante, auspiciante, y me acompañó muchísimo en estas aventuras. Y recuerdo que en ese momento estaba desempeñando un cargo, un rol, un profesional ejecutivo en el área de recursos humanos. Y recuerdo que le dije a mi jefe que, bueno, a ver, yo quería había declarado inclusive abiertamente ante los medios de comunicación social que me motivaba mucho el hecho de plantearme el cruce del canal inglés. El canal inglés, digamos, es la referencia, es el icono en travesías en aguas abiertas, Ok. y su pionero fue el capitán Matthew Webb. ¿Okay? Y digamos que ese fue se convirtió en una de las travesías más emblemáticas para los nadadores en aguas abiertas. ¿Okay? Claro. Y que es Entonces, otra bueno, agua, ¿no? O sea, es un agua más totalmente fría. mucho más fría, claro, exactamente, otras condiciones, otra temperatura. Estamos hablando de 4 estaciones. Entonces, y aquí lo hermoso también es una persona que conocí, que es la primera persona venezolana, de nacionalidad venezolana, que había hecho la travesía, y es una mujer, una chica, Corina Otto Weber. Yo Ok. a Corina la contacto, ya ella me comenta, yo sabía que tú me ibas a contactar porque yo he leído tus notas de prensa, recuerdo que me comentó, y como tú has dicho que quieres cruzar el canal, yo me imaginé que tú me ibas a contactar. Y así fue. Total que hicimos una amistad muy bonita. Corina fue muy gentil, muy generosa en confiarme todo su experiencia, los detalles, los enlaces con la Asociación de Nadadores del Canal Inglés, y que es una organización que regula. A ver, hay dos organizaciones con las que yo hice contacto. Es la Asociación de Nadadores del Canal Inglés. Y con Corina, bueno, Corina, fíjate, tuvo una historia bien interesante, porque Corina tuvo 2 intentos. En el primer intento, ella no pudo llegar a escasos breves kilómetros, creo, no, si mal no recuerdo, eran como 3 kilómetros que me había comentado que le faltaban Wow. por llegar a la costa francesa.
y la tuvieron que sacar del agua con principios de hipotermia. Ella estuvo literalmente con los signos vitales por debajo de lo normal y o sea, casi que la dan por muerta. Wow. Se recuperó, gracias a Dios. Bueno, regresa a Venezuela, se propuso firmemente volver a intentarlo 2 años más tarde y logró llegar a la otra orilla luego de 16 horas, más o menos recuerdo, en el agua. Lo que habla mucho de esa persistencia, de esa confianza, de esa Claro. tenacidad Y esa fuerza mental, del ¿no? ser humano, la fuerza mental, sí, como bien dices, la concentración. Y en el caso de Corina, a mí me maravillaba cada vez que teníamos un encuentro y cómo ella de manera tan apasionada me compartía tantas cosas. Y bueno, así fue como me comencé nuevamente entonces a montar en el proyecto, a gestionar la posibilidad de llegar allá. Y todo transitaba por, wow, las condiciones climáticas tenía que experimentarlas. Y aquí Claro. en Venezuela, digamos, no iba a tener esa oportunidad. Y surge la posibilidad de, me tomé un año, digamos, si se quiere, sabático Ok. en el mundo corporativo y me fui a Bournemouth, en la costa sur de Inglaterra, a 2 horas de Londres, 2 horas y media de Londres, y vivía muy cerca de la bahía, solía bajar a entrenar, a poco entender las condiciones. Recuerdo que a primeras de cambio comencé con 5 minutos, 6, 7 minutos, y ya cuando llegó el verano, podía estar 1 hora, 2 horas nadando tranquilamente, lo sentía mucho más sabroso, claro, cuando te pega el sol, por más que el agua es fría, Claro. sientes, digamos, exactamente, sientes ahí un balance. Y estando en ese viaje, precisamente viajo a Dover, que es donde está, digamos, donde sale el estrecho que une, donde, de hecho, donde salen las vías férreas que se sumergen y pasan por debajo del canal de Inglés, ¿no? Y llegan a Francia y salen por Calais. Entonces, bueno, ahí hice contacto con los miembros de la Asociación de Nadadores del Canal Inglés, el señor Duncan Taylor, me atendió, me recibió con su esposa, encantadores. Y bueno, de ese viaje yo me regresé a Venezuela después de varios meses que estuve en el Reino Unido. Regreso a Venezuela y ya con el contrato y todas las condiciones, digamos, es un canal muy transitado por embarcaciones de Ok. alto calaje y no es que cualquiera se lanza como las historias que hicimos en Araya Margarita, un grupo de amigos, alquilamos una Claro. embarcación y bueno, vamos a cruzar. Ahí hay toda una regulación para las personas que quieren hacerlo y sobre todo cuadrar la fecha con una serie de artículos que condicionan digamos, la posibilidad de éxito de llegar a la otra orilla y digamos aquellas situaciones que si pasan, habría que cancelar la travesía, como por ejemplo si una embarcación pide auxilio y uno está próximo, sale el nadador del agua, se presta el auxilio de la embarcación y bueno, en dado caso te damos un descuento para el año siguiente. Entonces, te estoy colocando solamente en contexto de algunos de los artículos del contrato porque eran muchas cláusulas Claro, ¿no? y era Y algo el que, riesgo que conlleva, o sea, no es nada fácil. claro, y el riesgo que conlleva. Entonces, con ese contrato me regreso a Venezuela eh, y recuerdo que trato de contactar a Duncan estando aquí en el país y no recibía respuesta. Total que en una llamada que logro establecer, me atiende la esposa y la esposa me comenta, no, José Manuel, lo que pasa es que a las semanas que tú te fuiste, a Duncan le diagnosticaron un cáncer y Mm. falleció Uy, al mes. Entonces, claro, tuve que reconstruir toda la logística desde Venezuela, ¿ok? Iniciando el año 2005. Yo me había ido a vivir a Inglaterra durante el año 2004. Y bueno, eso fue una situación también bien estresante, claro. pero bueno, habían varios nadadores que ya habían agendado con Duncan, era el capitán que los iba a acompañar, y esta asociación tiene varios capitanes que asignan, ¿ok? Quién acompaña a qué nadador, ¿no? Y qué día y qué fecha. Lo que pasa es que todo esto está en el marco de las condiciones climáticas. Es decir, También, claro. si el capitán Duncan Taylor tiene 5 nadadores, el primer nadador tiene como un cupo de 11 días, 10 días, si mal no recuerdo, como para ver las mejores condiciones para lanzarse al agua. Hasta que no salga el primero, no sale el segundo. Y así sucesivamente, y se va Claro. rodando. Y mientras se rueda la fecha, se ruedan las condiciones. O sea, Sí, tienes que apostar, tienes que rodar esas condiciones climáticas. Entonces, es muy estresante la situación de saber si te va a tocar la oportunidad de lanzarte al agua o no.
Y para uno estando desde la distancia, con el levantamiento de fondos, de recursos, el patrocinio, armar el equipo, las personas que pudiesen estar, fue verdaderamente bien, bien retador. Y bueno, la historia fue que en agosto del 2005 me lancé al agua, el 2 de agosto del 2005, y luego de 13 horas, 11 minutos estando en el mar, llegué de Dover, llegué a Calais. Wow. También fue una historia fascinante. La aclimatación quizás fue aquí el punto determinante, pero lo habíamos trabajado muy bien. Las sesiones previas en el mar, a baja temperatura, el incremento de mi grasa corporal, ¿okay? Que ahí se me pasó la mano un poco. Claro, pero me imagino Me que para encantaba. generar, para soportar el frío, más o menos. Me imagino que. Claro, esa Ok, grasa, y además como combustible que vas a quemar durante el esfuerzo físico que vas a hacer, ¿no? ok. Y bueno, con esa satisfacción, ese logro, me regresé a Venezuela y fue muy celebrado con mis familiares, amigos, en la organización y las empresas, las marcas patrocinantes, los medios de comunicación. Y digamos, estas cosas que estaban en el contexto de las travesías, como es precisamente las entrevistas, el compartir, también me permitió, digamos, explorar y desarrollar competencias en, en otros ámbitos, ¿no? Como precisamente esto que estamos haciendo tú y yo, compartir las historias, el hecho de la analogía del logro de un proyecto deportivo con asociado al logro de proyectos comerciales, corporativos, ¿okay? Académicos. Entonces, eso me vinculó con la posibilidad de compartir mis experiencias en charlas, conferencias y el hecho también de debatir ideas, pensamientos, conocimientos y juntos construir una solución. Eso me enriqueció muchísimo como persona. Siento que es algo que me ayudó a desarrollar, que no lo pensé, que no sabía, que no estaba en el radar para mí, Claro. no lo tenía en mente, ¿ok? Y ahí surgió algo muy bonito, que fue una ONG que tuve la oportunidad Ah, de sí, fundar en el año la fundación que tenías en el oriente de Venezuela, que ayudó a muchos niños, por correcto. cierto. O sea, se vieron beneficiados Sí, muchos niños del sector. Eso bueno, fíjate. ¿cómo funciona eso? Porque también estaba ligado también con el tema de la narración o del surf también, creo, si no me equivoco, ¿no? Sí, a ver, la historia es que yo solía viajar a la península de Paria. Siempre lo que había leído de la península de Paria me llamaba muchísimo la atención. Mi afinidad por los deportes acuáticos, entre ellos el surf, que lo practico todavía de manera recreativa. Y, y me había planteado el hecho, oye, de ir a una playa distinta, buscando otro destino en la costa venezolana. Y así es como conocí la península de Paria, llegando a una playa que se llama Playa Puy Puy, ¿ok? Ok. Está a unas 12 horas desde Caracas y en vía terrestre. Y bueno, ahí me comencé a vincular, digamos, de viajar las temporadas, diciembre, vacaciones, a conocer los lugareños, a compartir con ellos, digamos, cada ocasión de visita estaba en el marco de, bueno, celebraciones, un compartir, un cumpleaños, y cuando vas regularmente, comienzas, digamos, a ser parte del día a día de su vida, de su Claro. cotidianidad, y comienzas a identificar, oye, algunas cosas, algunas necesidades básicas, ¿ok? Y bueno, en un principio todo comenzó de manera muy altruista, filantrópica, no sé, llevando los juguetes y regalos de los niños, de los conocidos, de las personas, de los lugareños, hasta que, bueno, hicimos una actividad puntual en el Más año formal. 2005, un grupo de amigos que decidimos pasar Navidad en esa oportunidad y nuevamente de una sesión de conclusiones de la experiencia vivida, dijimos, bueno, ¿qué tal si esto lo hacemos de manera organizada a través de una figura como tal, ¿ok? Como es una fundación, una ONG, con objetivos muy claros, precisos, que podamos medir el impacto y que podamos,
digamos, hacerlo sostenible en el tiempo. Y así nació la Fundación Reto Ojos Abiertos, ¿ok? De una manera, sí, ciertamente muy filantrópica, muy altruista, pero después fuimos perfilando los proyectos, ¿ok? Y la fundación nos dedicábamos a contribuir con el desarrollo integral de niños y jóvenes de escasos recursos de estas comunidades. El público meta eran los niños de estas comunidades rurales de la península de Paria, a través del deporte vinculado al medio ambiente. Es decir, el deporte como detonante, ¿ok? Para verdaderamente, precisamente por cómo comenzó la conversación que estamos sosteniendo, de desarrollar esos valores, esas herramientas que te ayudan, que te pueden servir en la vida para, digamos, lograr los objetivos que tú te quieras plantear en lo profesional, académico, deportivo, ¿okay? Cultural. Y así nació la Fundación Retos Abiertas. Comenzamos atendiendo, recuerdo, en una locación y así fuimos creciendo, creciendo año tras año hasta llegar a impactar a más de 20 escuelas y un volumen importante de niños en la matrícula de estas escuelitas rurales. Lamentablemente, la crisis del país, esos años que estuvo bien acentuado, en el año 2016, 2017, el destino de la ONG parecía que estaba un poquito destinado a cerrar, y así fue. De hecho, muchos de los patrocinantes y del voluntariado que, digamos, se sumaban al equipo, emprendieron salida del país, emigraron. Entonces, no fue difícil de verdad hacerlo sostenible en su oportunidad. Y inclusive a mí se me presenta la oportunidad, en ese momento con mi pareja, de emigrar era un proyecto profesional que le habían planteado a mi novia, y bueno, la intención era acompañarnos. Y así fue como migramos a Chile. A Chile, sí. Y Chile nos recibió con los brazos abiertos, y ahí, bueno, ahí surgieron varias cosas en términos de emprendimiento, comerciales. Y bueno, antes de todo esto, hubo una travesía también que intenté hacer en el año 2011, que era unir Los Testigos, un archipiélago que está del Franco Norte a Carúpano, hasta la isla de Margarita. Bueno, así como hay éxitos, también hay momentos en los cuales muchas veces no se dan las cosas, y este fue uno de ellos. Es parte de la vida en general, ¿no? O sea, no. Sí. Y de ese fracaso se aprende también, obviamente. Por supuesto, y así fue, así fue. Lamentablemente, en la travesía de Los Testigos Margarita, enfrentamos unas condiciones bien fuertes en el mar, condiciones bien desafiantes, momentos muy críticos, inclusive de seguridad, de mi seguridad en el nado y la de los kayakistas, de las personas que estaban en torno al proyecto. Y luego de más de 10 horas en el agua, ya era de noche. De hecho, hubo un momento donde estuve perdido en el agua por la oscuridad, claro. y las olas no me llegaron. Hubo una descoordinación en el equipo entre los kayakistas que se habían parado a achicar los kayak, y yo había salido a seguir nadando sin esperar que ellos terminaran de achicar. Hubo una descoordinación, y en ese momento hubo mucha duda, mucho temor entre todos, porque dijo, oye, si esto puede pasar, se nos puede perder, José Manuel. Claro. Más allá de que tenía la luz, el sensor, claro, ya yo venía con muchas náuseas. Eso nunca me había pasado en una travesía. Había tenido muchas náuseas, muchos mareos. Y bueno, entonces se tomó la decisión de dejarlo hasta ahí. Ya inclusive la posición en la cual yo estaba ubicado en el mapa, lo que marcaba el GPS, ya estaba fuera del alcance, del radio de acción, digamos, como para que fuese posible llegar a la isla de Margarita. Entonces iba a tener que remontar a nado, o sea, con muchísimo esfuerzo, lo que no era viable. Y así fue esa historia de Los Testigos Margarita, con grandes aprendizajes, ¿ok? Y bueno, con esa experiencia también retomé con muchísimo, fue en el año 2011, y ahí, bueno, una de las cosas que me ayudó mucho, digamos, como ese bálsamo en la vida, fue los logros en la fundación. Cada proyecto, cada satisfacción, cada alegría, cada sonrisa,
Es un regalo maravilloso que tú piensas que estás ayudando, sí, es verdad, estás ayudando a las personas, pero esa Esa alimentación que te da, claro, en realidad tú aprendes de ellos, ¿no? Tú aprendes, o sí, sea, te vuelves parte de la comunidad, o sea, te genera una satisfacción que no puede ser medida a nivel contable, por así decirlo, pero sí a nivel de vida, ¿no? Te sientes bien sí, contigo, sientes que hay un propósito, sientes que estás devolviendo claro, parte de lo que tú has hecho con tus experiencias y que lo puedes aplicar. Y eso es lo bonito, pues, o sea, que es parte del propósito de la vida de cada ser humano, ¿no? Ese talento que vamos a poner, Dios te dio de poder afrontar retos y tener esos éxitos que has hecho, que no es nada fácil, o sea, porque lo hablamos como que ir del oriente del país a Margarita o nadar en aguas no, en Inglaterra, o sea, no estamos hablando de que saliste a correr al parque y diste 3 vueltas y ya. No, o sea, claro, es algo que requiere sí. mucha preparación mental, física. Es un proyecto también, o sea, es un proyecto donde tienes que ver las fases, o sea, no es fácil. Y que tú puedas generar eso en comunidades que dicen, oye, ¿cuándo voy a tener yo la oportunidad de hacer esto? Pero que llegue una persona con un equipo para hacer eso es gratificante, de verdad. O sea, no, yo creo que hay que sentirse orgulloso, fuera de todo, de hacer este tipo de actividades. Hay una cosa que me llama la atención, que bueno, que obviamente es consecuencia ¿ya? De que eres instructor certificado. O sea, que cuéntame un poco de eso, porque hoy en día, o sea, sigues con tu tema deportivo, estás con tema empresarial, obviamente, pero también eres instructor certificado. Cuéntanos un poco sobre eso. A ver, bueno, estando, digamos, preparándome para las travesías, también, digamos, el fortalecimiento, el trabajo en el gimnasio es importante para, digamos, dosificar los músculos, entrenarlos Claro. y prepararte para esos proyectos que quieras realizar, ¿no? Y bueno, hay muchas disciplinas que me gustan, que me llaman la atención, que me parecen divertidas. Y en ese entonces, manejar bicicleta para mí también era alguna experiencia maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, encontré una herramienta que era el spinning, Ok. como precisamente como una herramienta de preparación que me servía para mantener mi cuerpo en buenas condiciones a la hora de lanzarme al agua y cubrir también parte de lo que era el entrenamiento aeróbico. Eh, y bueno, y así, pues bueno, estando practicando spinning, digo, oye, me encantaría certificarme, me gusta este tema de la música, compartir una clase, una sesión con personas, y me certifiqué de spinning, como instructor, perdón, un certificado de spinning en Venezuela. Y recuerdo que en ese momento el creador de spinning había venido a Venezuela en una visita con su staff y en varias de esas sesiones logré certificarme. De ahí, bueno, transité como instructor en varios gimnasios y clubes de Caracas. Luego, bueno, comencé también a vincularme con otra disciplina que se llama HIIT Program, ¿ok? Hit Es una Program. disciplina, HIIT Program, que es una disciplina que está inspirada en la caminata de montaña, el trekking, ¿ok? Ok. Y también me logré certificar, es como, digamos, es una máquina estática, como si fuese una caminadora, Ok. pero que no es asistida electrónicamente, sino ella funciona así, solo si tú ejerces la acción del caminar. Y con un juego, digamos, de cadenas y de poleas, logras una inclinación simulando un terreno inclinado, una montaña. Wow. Y entonces me gustó tanto, también logré certificarme, de hecho, con los creadores de esa disciplina de origen italiano que estuvieron aquí en Caracas. También estando en California, recuerdo una movida muy chévere que había con una herramienta de entrenamiento que eran las cintas de TRX, ¿ok? Ok. Y me certifiqué en esa disciplina. Y posteriormente, estando en Chile, justamente en el año 2022, siempre, digamos, me había traído, me llamaba mucho la atención el yoga, pero, digamos, Ok. nunca me lo había comprometido y no me lo había propuesto con compromiso. Y
resulta que me llega un email maravilloso, una publicación, y total que contacto a la persona y resultó ser que era una instructora de yoga muy famosa en Venezuela, en Caracas, que estaba viviendo en Chile. Y digo famosa digamos, por su trayectoria y que Ok, había sido claro. creadora de un sitio muy respetado en Caracas, donde se impartían clases de yoga y además con una pedagogía y una manera de enseñar estupenda. Y así fue como me certifiqué en el año 2002 como instructor de Vinyasa Yoga. ¿Ok? Es un tipo de yoga un poquito más dinámico. Y hasta hoy en día lo sigo practicando. Con las otras disciplinas, digamos, di clases en su oportunidad, estuve muy vinculado como instructor, pero hoy en día me lo tomo para mí y el yoga para mí es un momento de encuentro que tengo interdiario, diario, este, donde hago mi sesión y después de ahí, pues bueno, me recarga mucho inclusive, me sirve muchísimo a la hora de ir a entrenar en el mar, a nadar en aguas abiertas, a surfear, a hacer natación. Tengo operaciones en ambos hombros, entonces también el Wow, yoga me ha ayudado, producto, bueno, precisamente, la claro. operación vino después de un desgaste muy importante. De hecho, cuando yo me lancé al canal inglés a nadar, ya yo sentía cierta molestia en mis hombros. Eso fue en el año 2005, el cruce. En el año 2006 yo me opero ambos hombros. Gracias a Dios me recuperé súper bien. Pero bueno, digamos, no es el mismo hombro, Claro. 0 kilómetros. Entonces, hay veces que si excedo, pues puedo sentir alguna molestia. Entonces, el yoga me ha servido un poco para alinear los músculos y también dosificar mi esfuerzo, distribuir bien mi carga, mi energía. ¿Ok? Me ha ayudado muchísimo a encontrarme con algo, eh, tener mucho más conciencia de la respiración. ¿Ok? Claro, que es importantísimo. Entonces, es clave y vinculante para muchas cosas en la vida, ¿ok? Entonces, con la respiración, es teniendo esa conciencia, digamos, yo lo decía de manera muy recurrente, ¿no? En mis clases, ten conciencia al respirar, pero inclusive yo mismo creo que lo decía, pero no lo ponía en práctica, ¿ok? Hasta que transité por yoga, dije, oye, ahora entiendo verdaderamente lo que significa respirar de manera consciente y entender. ¿Ok? Entonces, eso ha sido parte de las certificaciones como instructor. Que, oye, qué interesante. Mira, y fíjate que, o sea, has hecho varias actividades deportivas, o sea, desde las artes marciales, que influyen mucho a nivel mental, la natación, el spinning, el surf, que obviamente, por más que sea hobby, es una práctica bastante interesante. Eh, Luego te adentras en el tema de mejorar la respiración a través del yoga, que obviamente influye en todos los ámbitos porque una buena respiración es salud, ¿entiendes? Entonces te ayuda a enfocarte más, ¿no? Entonces, hoy en día, con todas estas experiencias vividas, con todo este aprendizaje, ¿qué tú le recomiendas tanto a los que te ven, a los jóvenes también, que fíjate que has tenido un propósito, que es importante? ¿Qué le recomiendas tú a estas sociedades jóvenes bueno, que lamentablemente ahorita hay muchos temas de depresión, de diversas variables, pero que no han descubierto que se puede vivir una vida plena, encontrando lo que te gusta y teniendo ese dinamismo, ¿no? O sea, no tiene que ser una sola cosa. O sea, aquí estamos hablando de empresarios con deportistas, ¿me entienden? O sea, y no un solo deporte, no es que, bueno, hice una carrera futbolística y ya, y bueno, y pasando en esto, si tú ves a una persona una figura pública, tú ves que cuando hablas con esa persona ha hecho muchas otras actividades más, ¿no? Lo que refleja lo que se ve. Entonces, ¿qué le recomiendas tú y también al equipo de FJ Decision Point, también a nosotros? Bueno, dijiste algo muy hermoso al principio y es el propósito. Eh, Tener un propósito en la vida es clave, es sumamente importante. Todos estamos en situaciones, todos transitamos por momentos verdaderamente retadores que nos ponen a prueba, que nos ponen chiquiticos. Eh, o sea, nadie es perfecto, o sea, la perfección Claro. inclusive, o sea,
al final no sé, creo que eso no existe, entendería, sino más bien pienso que se trata de eso mismo la vida, de cómo transitas, cómo te dejas enamorar, te dejas sorprender por lo maravilloso de la vida, cómo te dejas ayudar, cómo puedes estar ayudando en algún momento, cómo puedes estar levantando la mano y pidiendo ayuda, acompañarte, dejarte acompañar, acompañar a alguien. Entonces, eh, digamos, en ese contexto de que la perfección no existe, que tenemos momentos muy alegres, pero también podemos transitar momentos verdaderamente retadores y desafiantes. Bueno, es ahí, pienso, donde el tener bases y ejercitar ese músculo y trabajar en constante conexión con las cosas maravillosas de la vida. A mí me encanta, por ejemplo, disfruto muchísimo la naturaleza, disfruto ir al Ávila, sumergirme en un pozo, disfruto ir a la playa. eh, Trato de verdad de estar conectado con esas cosas positivas y Ok, también con las personas que verdaderamente son píldoras de buena energía, de buena información, de buen contenido, ¿ok? Nutrirme de otras personas, aportar en lo posible de mis posibilidades, en la medida de mis posibilidades, a cada una de estas personas. Fomentar la comunidad, fomentar el trabajo colaborativo, ¿ok? El ayudarnos es clave, más en estos tiempos, como tú mencionabas. claro. Ciertamente los indicadores son muy altos de lo que pasa en términos de depresión, de situaciones muy, muy difíciles en la vida de todo ser humano. No sé si existe una fórmula precisa y una prescripción médica para cada quien la debería tener hecha a su medida. A mí me ha servido, ¿ok? La disciplina, la constancia, eh, eh, estar conectado con cosas que me gustan, ¿ok? Pero igual estoy propenso a pasar cualquier situación de depresión, de, de sentirme solo, el desánimo. Entonces, estas cosas de una u otra forma me han ayudado a sobrellevar situaciones verdaderamente difíciles, ¿ok? Eso, o sea, me encantaría pensar en estos tiempos que, que todos de verdad estamos aquí con un objetivo, con una misión de vida y que lo maravilloso y lo hermoso es verdaderamente cómo nos damos la mano de manera sincera, auténtica, honesta, hombro a hombro para encarar las situaciones verdaderamente difíciles que se nos presentan a todos. ¿Ok? Hoy, por ejemplo, te comparto y te confío, tengo una relación con mi madre que ya tiene, digamos, es una persona que transita la juventud prolongada, ¿ok? Y tiene 85 años, pero con una energía, con un entusiasmo, con una manera tan bonita y hermosa de la vida que yo digo, oye, mamá, yo quiero llegar a esos años que tú estás viviendo de esa misma manera. Y mi relación con mi madre es muy distinta a la de niño, obviamente. Cada Claro, situación, cada época esas es relaciones distinta. también se Pero, van aprendiendo, o sea, se claro, aprende en el tiempo a valorar a los viejos, a honrarlos porque son eso nuestros viejos. es correcto. Y esa sabiduría, de verdad, esa sabiduría que solamente lo da el tiempo, ¿sabes? Que en principio uno lo entiende como joven, que piensa que te la Claro. sabes toda, que te vas a comer la vida, y todo tiene su momento y todo pasa, y eso no lo ves, sino pareciera que tienes que llegar a ciertos puntos, a ciertas situaciones de prueba que te ponen de rodillas y dices, oye, recapacita, es un sacudón que te da la vida para que respires, Exacto. respires de manera muy consciente y bajes con calma y retomes nuevamente con otra actitud, con otra disposición. Entonces, así quiero verlas, así quiero ver que se me están presentando las cosas. Nada es perfecto, como te comento. Eh, Quiero dejar que la vida me siga sorprendiendo como lo ha hecho y disfrutar muchos años más, de verdad, Qué muchísimos bueno. años más con salud. Que eso es súper importante. Bueno, salud, ir aprendiendo nuevas cosas, eh,
rodearse de un círculo social que te anime, ¿no? O sea, la familia, los amigos, el entorno, aprender de cada persona, ser más empático, o sea, yo creo que hoy en día tenemos que tratar de, bueno, yo no lo, o sea, cada quien es distinto, pero yo soy una persona que me acostumbra a hablar mucho, entonces no tengo Bueno. vergüenza o pena de hablar con alguien. Me gusta hablar cuando voy a comprar algo, cuando voy a, o sea, interactuar, da lo mismo, ¿me entiendes? Hay gente que, bueno, que te lo toma de una forma, hay gente que te lo toma de otra, bueno, es Claro. respetable, o de repente también qué circunstancia está pasando en ese momento de su vida que de repente no le apetece hablar. Pero sí, me gusta que el tema de comunicarme, de aprender, de que, o sea, estamos aquí, somos fraternos, o sea, somos todos dentro de todo, o sea, ayudándonos de una u otra forma a crecer, ¿no? Y bueno, y esta experiencia súper gratificante que nos acabas de dar tú, José, en lo que ha sido este camino que has tenido en tu vida vinculado al deporte con los negocios, ¿no? De verdad que nos deja un mensaje bien bonito para todos los que puedan visualizarnos, ¿no? Así que, bueno, te agradezco mucho tu tiempo, José, de verdad que gracias por tomarte ese tiempo de estar con nosotros, de relatarnos tus experiencias. Y bueno, también, como siempre reitero esto, espero verte en una nueva oportunidad, hablando un poco bueno, me imagino que de aquí a un año vas a estar en otra cosa, comentándonos nuevos emprendimientos, nuevas disciplinas y bueno, contagiándonos de esa energía, José. Eso es lo bonito. Así que bueno, Gracias, gracias. Franklin. No, un placer. Gracias a ti también por la oportunidad me sorprendió mucho el contacto pues bueno, a mí me encanta conversar de las travesías, recordar, o sea, volver a recordar cada una de esas historias es algo que nuevamente me motiva, me conecta. Así que muy agradecido por el contacto, el enlace y te mando un gran abrazo. Gracias, pana. Cuídate mucho y bueno, estamos en contacto.